Testamento. No pretendo aquí, no intento aquí agotar el tema de la justicia, ¿ok? Pero quiero aportar a ustedes dos concepciones. Una es más común y otra no es tan común, tal vez en estudios bíblicos, pero la conocemos. La primera perspectiva de justicia en el Antiguo Testamento, que hace parte de este mix de cosas que mueven Lutero a desarrollar una teología de la cruz, es la justicia retributiva. Una justicia que se basea en retribución. Mira este primero salmo, solamente Salmo 58:11. Dice así: dirá entonces la gente, ciertamente los justos son recompensados, ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra. La concepción de una justicia retributiva es así: haces el bien y eres recompensado, haces el mal y eres punido, sufres punición. Aún en el Antiguo Testamento, el salmista mira a su realidad y ve que esta justicia no funciona siempre. No es que la justicia de Dios no funciona siempre, pero esta concepción solamente no funciona siempre. Miremos el otro salmo, el 73, que dice así: el salmista está profundamente molesto, enojado con unas cosas que ve en su mundo. Y él dice así: sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de estos malvados. Ellos no tienen ningún problema, su cuerpo está fuerte y saludable, libres están de los afanes de todos, no les afectan los infortunios humanos. ¿Comprendes la perplexidad del salmista? Él piensa así: mira, yo pensaba que los malos eran punidos, pero yo miro a los arrogantes y están bien, están saludables, están ricos, se van felices por ahí, por todo. Y mira, hermanos, es importante comprender aquí que estamos hablando de justicia en términos terrestres, en términos de nuestra realidad aquí. No estamos hablando necesariamente de salvación ahora, pero de justicia entre nosotros y nosotras. Podemos pasar. La justicia retributiva, entonces, es una perspectiva predominante en las sociedades occidentales. Ya decimos que se traduce en nuestra idea de que personas reciben lo que merecen. Enfatiza términos como condenación, juicio y culpa, y visualiza a Dios como el supremo juez. Mira que esto está conectado con lo que decimos antes acerca de la concepción de gracia, ¿verdad? La gracia de Dios es gracia de Dios. No obtenemos la salvación por nuestros méritos. No es que somos buenas personas, entonces somos salvos. No es que hacemos buenas obras, entonces logramos obtener salvación. Pero ¿por qué somos salvos? Vamos al campo misionero a hacer las buenas obras de Dios. Si podemos pasar, la consecuencia de una perspectiva que exclusivamente se fija en la retribución es que desarrollamos ahí una evangelización y una vida cristiana que mira la justicia de un modo individualista y un poco moralista. Lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Lo que es justo en una perspectiva de la moral y lo que no es en una perspectiva inmoral. Mira, no estoy diciendo a ustedes, quiten una perspectiva de retribución, porque esta perspectiva es importante, sí. Estamos trabajando con diversidad en los escritos bíblicos y no con exclusión. El hecho es que no podemos fijarnos solamente en esta perspectiva. Seguimos entonces para ver una segunda dimensión, que es una dimensión que se llama distributiva.
una justicia que se basea en distribución y no solamente en retribución. Hay un texto largo aquí de Levítico 19 que solo es puramente un ejemplo y dice así: cuando llegue el tiempo de la cosecha, no cieguen hasta el último rincón de sus campos, ni recojan todas las espigas que ahí queden. No rebusquen hasta el último racimo de sus viñas, ni recojan todas las uvas que hayan caído. Déjenlas para los pobres y los extranjeros, porque yo soy el Señor su Dios. Mira que esta perspectiva de justicia se opone un poco a la retribución. Hay elementos también de retribución, pero piensa en distribución. Puede seguir, por favor. Esta dimensión de justicia, esa perspectiva de justicia, habla de la provisión de derechos básicos y no solamente de las acciones punitivas contra quienes transgredan a la ley. Este tipo de justicia, hermanos y hermanas, presente en las Escrituras, por lo tanto, habla de la provisión de derechos básicos para las personas más débiles en una sociedad. El orden que leemos en Levítico no era para pastores y pastoras, para sacerdotes, para jueces, no era para estas categorías de personas solamente, pero era para todas las personas. Cuando leemos las Escrituras, cuando leemos el Antiguo Testamento, miramos una enormidad de situaciones en que Dios nos da órdenes concretas para actuarmos de una manera que construya una sociedad más justa. En una sociedad agraria del Antiguo Testamento, en una ubicación extremadamente seca, con un flujo de extranjeros ahí, la acción concreta era que no se cosechara todo, pero que se dejasen algunas cosas allí para los extranjeros. ¿Cuál es la acción de justicia distributiva que es necesaria en tu contexto? ¿Cuáles son las necesidades específicas con que te deparas, con que se ve en tu propio contexto? Una de las preguntas aquí que aparecieron en el foro fue: ¿qué acciones los jóvenes deben hacer como obras que son consecuencia de la gracia de Dios, verdad? Entonces, por ejemplo, yo vivo en un contexto urbano, en un contexto de drogadicción, con drogas de así, química complicada que trae no solamente los efectos normales de una droga, pero que destruyen, literalmente destruyen las personas en cuestiones de meses. Y los jóvenes son muy afectados por esto. Entonces, hay iniciativas concretas de iglesias en el contexto urbano de São Paulo o en el contexto urbano de otras ciudades del país que pelean contra esto. Bueno, Leandro va a hablar un otro día aquí y Bebeto también está hablando en talleres allá. Y creo que Bebeto conoce un tipo por quien yo tengo mucho cariño que se llama Marcio y el nombre que los damos es Coyote, como el coyote de los dibujitos ahí de los cartoons. Y él tiene un proyecto que es tremendamente interesante porque actúa con drogadictos directamente en clínicas de recuperación y algo así, y actúa con jóvenes y adolescentes ofreciendo clínicas de deportes. ¿Alguien habló aquí cómo necesitamos deportistas cristianos? Sí. Entonces ofrecen clínicas de deportes, de judo, de capoeira, que es una lucha brasileña. No es lucha, es diferente. No sé cómo decir en términos aquí en español. Pero hay judo, hay capoeira, hay taekwondo, por ejemplo. Cosas que permiten a los jóvenes ejercer un poquito de una energía
que se podría llevarlos a otro lado, ¿verdad? Hay clases de ballet para las adolescentes, para las niñas. Hay una serie de oficinas de deportes, por tanto, que actúan como una manera de ofrecer escapes, ofrecer maneras de desprender esta energía que de otra manera podría ser canalizada para problemas con drogadicción, por ejemplo. Y su iglesia está ubicada en un local que enfrenta esta realidad. Entonces, ¿qué obras hacer con los jóvenes? La pregunta hay que cambiarse. ¿Cuáles son las necesidades de los jóvenes de su ubicación? A veces son necesidades de pertenecer a un grupo. En nuestros días digitales ahí, en que todo hay un despegue tremendo, hay una separación, hay un aislamiento muy grande. A veces son solamente estas. Pero a veces hay necesidades concretas de formación. Yo conozco también y ayudé los comienzos de un proyecto que ofrecía oficinas de informática. Esto es una acción que algunas iglesias hacen esto, ¿verdad? Oficinas de informática para capacitación profesional de jóvenes. Esto es ejercer justicia. Cuando hablamos de justicia, entonces, debemos, y esta es una palabra que me parece que es clave también para Misión Alianza, ¿verdad? Es una de las áreas de especial atención ahí. Entonces, nosotros, hermanos y hermanas en la iglesia, podemos mirar a justicia como algo que tiene muchas camadas. Hay que haber, sí, retribución. Hay que haber, sí, una punición para los criminosos. Y Lutero defendía esta idea cuando decía que el Estado es la mano izquierda de Dios y protege a las personas de los mal hechos, ¿verdad? Pero no es solo esto. Esto es mi punto aquí. No es solo esto. Hay una dimensión distributiva de justicia presente en las Escrituras que necesita nuestra acción concreta. Aquí vamos a saltar un montón de cosas porque hablamos todavía de ellas y vamos para el texto del Filipenses 3, por favor. Y aquí llegamos al final de nuestra conversación. Hablamos un montón de cosas del pasado. Miramos cómo 500 años ahí de reforma fueron pasándose y otras reformas ocurriendo y llegamos hasta el día de hoy que celebramos 500 años. A mí me encanta este texto de Filipenses y creo que es una excelente manera de terminarnos, de encerrarnos estas dos conferencias. Filipenses 3, 13 y 14 dice así, es Pablo hablando con los filipenses. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago. Atención ahora, ¿ok? Olvidándome lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio de Dios que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Estos tres movimientos son la manera perfecta de encerrar o de cerrar esta reflexión. En primer lugar, Pablo dice, olvidándome de lo que se quedó atrás. Cuando miramos la vida de Pablo, podemos ver que él no se olvida de su pasado, pero que lo supera. Pablo escribe a los Corintios y dice de las cosas tremendamente buenas que él ha hecho en cuanto apóstolo. Pero también reconoce que él fue una persona que participó de persecución a los cristianos. Cuando Pablo dice, olvidándome de lo que se quedó para atrás, creo que es esto que él quiere decir. No me quedo torturado por los errores del pasado y no me quedo tranquilo porque yo tengo muchos aciertos y no necesito hacer esfuerzo. La iglesia evangélica, heredera de la reforma, necesita de esta primera actitud. Hubo problemas con el pasado, con nuestra historia.
hubo errores, ocurrieron errores y problemas, y ocurrieron cosas bellísimas. Pero estas dos cosas no nos convidan a quedarnos así paraditos en nuestro propio sitio, en nuestra propia ubicación. Por el contrario, Pablo continúa con sus puntos ahí. Es importante avanzar, esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Hay que haber un esfuerzo para aquello que está adelante de nosotros. ¿Y qué es esto que está adelante? Es el alvo de la suprema vocación de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, cuando pensamos en la reforma, entonces, lo que me gustaría es que podamos conocer un poco nuestro pasado, las influencias que nos traen hasta acá, y que a partir de estos acertos, de estos errores, de estos principios bíblicos que levantamos acá, podamos construir una identidad hacia el futuro, hacia la vocación de Dios, la suprema vocación de Dios en Cristo Jesús. La iglesia reformada tiene siempre que continuar reformándose. La iglesia que es heredera de la reforma, hay que siempre continuar posicionándose proféticamente, batallando por la justicia en este mundo. Y Dios nos bendiga, hermanos y hermanas, que Dios nos conduzca en esto.